La vida oculta de la Santísima Virgen María. Capítulo 8. La boda y la anunciación. Capítulo 8. Por la beata Ana Catalina Emmerich. Estigmatizada. Capítulo 8. La boda y la anunciación. La boda y los trajes de novios de María y José. Introducción. En sus visiones consecutivas de la predicación cotidiana de nuestro Señor, el lunes 24 de septiembre de 1821, Ana Catalina lo vio predicar 4 días antes de su bautismo en la sinagoga de Kovna, donde se hospedó con la familia del presidente de la sinagoga, que estaba emparentado con Joaquín. En esta ocasión, oyó a 2 viudas, hijas de este hombre, recordarse mutuamente la boda de los padres de Jesús, a la que habían asistido en su juventud en compañía de otros parientes, y de ello contó lo siguiente. El traje de boda de María. Mientras las 2 viudas rememoraban en su conversación los esponsales de María y José, tuve un cuadro de esta boda, y en particular del precioso traje de novia de la Santísima Virgen, del que aquellas buenas mujeres contaban y no paraban. Voy a contar lo que todavía recuerdo. Las bodas de María y José duraron 7 u 8 días y se celebraron en Jerusalén, en una casa del monte Sión, que se alquilaba con frecuencia para festejos de este tipo. Estaban, además de las maestras de María y de las condiscípulas de la escuela del templo, muchos parientes de Ana y de Joaquín, y entre ellos una familia Govna con 2 hijas. La boda fue muy rica y solemne. Se sacrificaron y ofrendaron muchos corderos, pero por encima de todo, el traje de boda de la Santísima Virgen fue tan extraordinariamente bello y solemne que las mujeres que estuvieron en la boda todavía disfrutaban en su vejez hablando de él. Contemplé una de esas charlas y escuché lo que sigue. Vi con toda claridad a María en traje de boda. Llevaba ropa interior sin mangas, una túnica color lana y los brazos envueltos con las vendas de la camisa blanca de lana, ya que las camisas de entonces tenían esas vendas en lugar de mangas cerradas. Luego llevaba hasta encima del pecho un cuello bordado con joyas blancas, perlas, y así de la misma forma el cuello interior que hace poco conté que llevaba el asenio Argos. Encima llevaba un caftán muy amplio y de anchas mangas, abierto por delante, que se iba ensanchando de arriba abajo como un manto. El fondo del traje era azul y estaba bordado o pespunteado con grandes rosas blancas, rojas y amarillas, y algunas hojas verdes, entre ellas como las casullas ricas de estos tiempos. El borde inferior terminaba en borlas y flecos, y su borde superior se juntaba con el cuello blanco. Le hicieron unos pliegues verticales y le pusieron encima del traje blanco una especie de escapulario, como el que llevan algunas órdenes, como por ejemplo los carmelitas. Era una pieza de seda blanca con flores de oro, que tenían a la altura del pecho un adorno de perlas y piedras brillantes como de medio codo de ancho, y colgaba como una franja continua hasta el borde inferior del traje para cubrir su abertura delantera. Por debajo, el traje terminaba en flecos y botones. Por la espalda le colgaba una pieza parecida y por los hombros y brazos otras más cortas y estrechas. Extendidas las 4 tiras formaban una cruz en torno a la abertura del cuello. A ambos costados del tronco, el escapulario estaba recogido bajo los brazos
con unas cadenitas o cordones de oro que unían las piezas delantera y trasera. Con ello, la parte superior del caftán quedaba recogida y la pechera se ceñía al busto, de modo que la tela floreada del traje se ahuecaba un poco a ambos lados entre los cordones. Cubiertas por las sombreras del escapulario, sus amplias mangas estaban ligeramente recogidas con abrazaderas a la mitad de los brazos y de los antebrazos. Estas ajorcas de unos 2 dedos de ancho estaban decoradas con letras. Tenían los bordes vueltos y recogían las anchas mangas abullonándolas alrededor de los hombros, codos y manos, donde las mangas terminaban en puños blancos rizados, creo que de seda o de lana. Encima de todo esto llevaba un gran manto azul celeste, como un pañolón. Además de esto, las judías solían llevar en determinadas ocasiones familiares o religiosas una especie de manto de luto, con mangas cosidas en la forma habitual. El velo o manto de María se cerraba al pecho bajo el cuello con un broche, por encima del cual rodeaba su garganta, una gorjera rizada como de plumas o capullos de seda. Por detrás, el manto caía por encima de los hombros, volvía por los lados de adelante y luego volvía a caer por detrás. La cola terminaba en punta, tenía una orla de flores bordadas en oro. Sus cabellos estaban adornados de un modo indescriptiblemente artístico, partidos con una raya en medio y tejidos en un sinfín de rayitas sin trenzar, que entrecruzadas con seda blanca y perlas, formaban una gran red que caía sobre los hombros y cubría la espalda por debajo de la mitad del manto, con un tejido terminado en punta. Las puntas del pelo estaban vueltas hacia adentro, y todo el borde de esta red de cabellos estaba adornada con flecos y perlas que al tirar hacia abajo con su peso lo mantenía en orden. En la cabeza llevaba directamente encima del pelo una guirnalda de lana o seda cruda que se cerraba por arriba con 3 cintas, de lo mismo que se reunía en un lazo sobre la que descansaba una corona tan ancha como la mano, guarnecida de joyas. Sobre ella con 3 brazaletes que se unían arriba en un botón. La corona estaba adornada delante de la frente con 3 perlas, una encima de la otra, y otra perla más a cada lado. En la mano izquierda llevaba una guirnaldita de rosas blancas y rojas de seda, y en la derecha sostenía como si fuera un cetro una bonita lámpara sobredorada, sin pie, cuyo tronco se ensanchaba en el medio y tenía por encima y por debajo de la mano como unos botones. El cetro terminaba por arriba con un platillo en el que ardía una llama blanca. La suela de los zapatos tenía unos 2 dedos de gruesa y estaban realizados con un suplemento delante y atrás. Las suelas eran de tela verde, como si el pie estuviera en el césped, y 2 correas blancas y doradas, las cuales sujetaban el empeine del pie desnudo, cuyos dedos, como los de todas las mujeres bien vestidas, estaban cubiertos por una lengüeta de cuero unida a la suela. Las vírgenes del templo tejieron el artístico peinado de María. He visto que varias se ocuparon de ello y que iban más deprisa de lo que pudiera pensarse. Ana había traído aquellos hermosos vestidos, pero María era tan humilde que no tenía muchas ganas de ponérselos. Después de la boda, deshicieron el trenzado de la cabeza, le quitaron la corona y le pusieron un velo largo y blanco como la leche que caía hasta medio brazo, y volvieron a ponerle la corona encima del velo.
Descripción de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen tenía el cabello rojizo y muy abundante, y las cejas negras, altas y finas. La frente muy alta, grandes ojos entornados con grandes pestañas negras, nariz recta, larga y fina. Una boca muy noble y amable. La barbilla puntiaguda, estatura mediana, y sus andares con sus ricos atavios eran suaves, graves y castos. Después, durante la boda, se puso otro vestido a rayas, menos suntuoso, del que tengo un pedacito entre mis reliquias. Este mismo traje a rayas es el que llevó en Caná y también en otras santas ocasiones. El traje de boda todavía lo llevo en el templo alguna vez más. La gente muy rica solía cambiar de traje 3 o 4 veces durante la boda. Con estos magníficos trajes, María tenía un aspecto parecido al de mujeres de tiempos muy posteriores, como por ejemplo la emperatriz Helena o incluso Cunegunda, aunque la forma habitual de vestir de las judías, tan cerrada, era muy distinta y se parecía más al de las romanas. En el monte Sión, por la parte del cenáculo, vivían muchos tejedores que fabricaban toda clase de hermosas telas, como observé con ocasión de estos trajes. El traje de José. José llevaba un traje largo y amplio de color azul claro, cerrado desde arriba hasta el borde inferior con cintas y corchetes o botones. Sus amplias mangas también estaban sujetas con cintas a los lados y estaban vueltas para adentro para servir de bolsillos. En torno a la garganta llevaba un cuello marrón o más bien una estola ancha, y sobre el pecho le colgaban 2 tiras blancas, como la estola que llevan nuestros sacerdotes al cuello, solo que mucho más larga. He visto toda la boda de José y María, el banquete y toda la ceremonia, pero eran tantas cosas al mismo tiempo y estoy tan enferma y tan molesta por tantas cosas que no me atrevo a contar más por miedo a embarullar el relato. El anillo de bodas de María. El 29 de julio de 1821, Ana Catalina contempló algunos lienzos sepulcrales de nuestro Señor Jesucristo y las imágenes del Señor milagrosamente impresas en ellos. En este momento su contemplación la llevó a diversos lugares donde se guardan estas reliquias, unas solamente conservadas y otras olvidadas de los hombres y solamente veneradas por los ángeles y algunas almas piadosas. En uno de estos lugares creyó ver que se conservaba el anillo de casada de la Santísima Virgen, del que dijo lo siguiente: vi el anillo de bodas de la Santísima Virgen, que no era de oro, plata ni de ningún otro metal. Es de color oscuro y rizado. No es aro delgado y estrecho, sino bastante grueso y tiene como un dedo de ancho. Lo vi liso, pero marcado como por un embaldosado de triangulitos rectangulares, que dentro tenían letras. La superficie está lisa, por el lado en que queda por el lado interno de la mano. El anillo está marcado con algo. Vi que lo guardaban con muchos candados en una hermosa iglesia. La gente piadosa que quiere casarse hace que toquen con él sus alianzas. El 3 de agosto de 1821, Ana Catalina dijo: estos últimos días he visto muchas cosas de la historia del anillo de bodas de María, pero con tantos sufrimientos y molestias no soy capaz de contarlas de forma coherente. Hoy he visto fiesta en la iglesia de Italia, donde se encuentra este anillo de boda,
Me pareció que estaba colgado en una custodia encima del tabernáculo. Había allí un altar soberbiamente adornado en el que a través de mucha plata se podía mirar profundamente los intersticios. Vi que colocaban la custodia con muchos anillos. Durante esta fiesta vi que María y José se aparecieron con sus trajes de boda a ambos lados del anillo. Fue como si José pusiera el anillo en el dedo de la Santísima Virgen, y entonces vi como si el anillo se moviese y resplandeciera. Antes de la Anunciación de María. A derecha e izquierda de este altar vi otros dos altares que probablemente no estaban en la misma iglesia, sino solo se mostraban juntos en mi contemplación. En el altar de la derecha había una imagen del Exeomo, que un piadoso patricio romano, amigo de San Pedro, había obtenido milagrosamente, y en el de la izquierda uno de los lienzos del sepulcro de nuestro Señor. Una vez terminada la boda, Ana regresó a Nazaret con sus familiares, y María también fue para allá en compañía de algunas condiscípulas que habían salido del templo al mismo tiempo que ella. Salieron de la ciudad en comitiva solemne. No sé hasta dónde las escoltaron las jovencitas. La primera noche volvieron a pasarla en la escuela de levitas de Besorón. María hizo a pie el regreso a Nazaret. Después de la boda, José fue a Belén a arreglar allí algunos asuntos familiares y solo después fue a Nazaret. Del regreso de María hasta la Anunciación. Aunque Ana Catalina siempre recibía estas visiones de la historia de la Sagrada Familia, los días de sus fiestas litúrgicas a veces veía las fechas reales de estos acontecimientos, en días diferentes de su fecha eclesiástica. Así, por ejemplo, el día histórico del nacimiento de Cristo lo veía un mes entero antes, es decir, el 25 de noviembre, que el año del nacimiento de Cristo coincidió, según ella, con el 10 del Kislev, y por eso vio a San José celebrar 15 días después la fiesta de la consagración del templo o de las candelas, que empezaba el 25 de Kislev, encendiendo luces durante varios días en la cueva del pesebre. De aquí se deduce también que vio la fiesta de la Anunciación un mes antes, es decir, el 25 de febrero. Ana Catalina contó esto por primera vez en 1821. En aquellos días estaba muy enferma y por tanto, al principio sus narraciones eran algo fragmentarias. Ella ya había contado antes que José no fue a Nazaret inmediatamente después de la boda, sino que primero fue a Belén a arreglar cosas de su familia. Ana y su segundo marido, María, y algunas compañeras se volvieron a la finca de Ana en Galilea, que distaba de Nazaret poco más o menos una hora. Ana amuebló para la Sagrada Familia la casita de Nazaret, que también era suya, pero la Santísima Virgen siguió viviendo con ella durante la ausencia de José. Antes de que Ana Catalina contase cómo contempló la Anunciación, relató dos fragmentos de visiones anteriores cuyo significado únicamente cabe suponer. Todavía muy débil a consecuencia de una grave enfermedad, pero contó que algún tiempo después de los esponsales de la Virgen María y San José, pudieron dar un vistazo a casa de Ana, donde ella vio media docena de invitados, además del segundo marido de Ana, y los moradores habituales de la casa, con algunos niños, José y María, todos reunidos en torno a una mesa en la que había jarras. La Santísima Virgen llevaba un manto de colores rojo, azul y blanco,
salpicado de flores como las antiguas casullas. Llevaba un velo transparente y encima de él otro negro. Esta fiesta parecía formar parte aún de los festejos de las bodas. De esto ya no contó nada más, y solo podemos suponer que este banquete se celebró cuando la Santísima Virgen dejó a su madre al llegar José, para ir a vivir con él a la casa de Nazaret. Al día siguiente contó: en mi contemplación de esta noche buscaba a la Santísima Virgen, y mi guía me llevó a casa de Ana, que ya conozco en todos sus detalles. No encontré en ella a José ni a María, y vi que Ana preparaba para ir a Nazaret, que estaba muy cerca, donde la Sagrada Familia vivía ahora. Ana tenía un hatillo debajo del brazo para llevárselo a María, para ir a Nazaret, que está en un cerro. Ella primero atravesó un llano y luego una zona de monte bajo. Yo me fui allí también. La casa de José no estaba lejos de la puerta de la ciudad y no era tan grande como la de Ana. Estaba cerca de un pozo cuadrado al que se bajaba por unos escalones. Delante de la casa había un corralito cuadrado. Ana visitó a la Santísima Virgen y le entregó lo que le había traído. María lloró muchísimo. Cuando su madre se volvió a su casa, la acompañó durante un trecho. A San José lo vi en una habitación separada, en la parte delantera de la casa. Esta información fragmentaria podemos complementar suponiendo que Ana visitó por primera vez en Nazaret a la Santísima Virgen y le llevó un regalo. María, que ahora vivía sola y separada de su querida madre, derramó lágrimas de emoción. Cuando Ana se fue y la acompañó, José todavía estaba allí. La casita de Nazaret. La casita de Nazaret que Ana había preparado para María y José pertenecía a Santa Ana, que podía llegar hasta ella desde su casa por caminos apartados sin ser observada, en media hora de camino. La casita estaba en una pequeña colina, ni edificada ni excavada, sino separada de la colina, por la parte de atrás, a la que llevaba un sendero angosto excavado en la misma roca. En su parte posterior, la casa tenía por arriba una abertura en forma de ventana que miraba a lo alto de la colina. Detrás de la casa estaba bastante oscuro. La parte posterior de la casita era triangular y más alta que la de adelante. La parte baja estaba acabada en la piedra. La parte alta era de materiales ligeros. El dormitorio de María, donde tuvo lugar la anunciación del ángel, estaba en la parte posterior. Esta pieza tenía forma semicircular debido a los tabiques de zarzos groseramente tejidos que cubrían las paredes posteriores en lugar de los biombos ligeros que solían usarse. Los tabiques que cubrían las paredes tenían dibujos de varias formas y colores. El lecho de María estaba en el lado derecho, detrás de un tabique de zarzo. En la parte izquierda estaba el armario y la mesita con el escabel, y ese era el lugar donde rezaba María. La parte posterior de la casa estaba separada del resto por la pared del hogar, en cuyo centro se levantaba la chimenea hasta el techo. La chimenea salía por una abertura del techo y terminaba con un tejadillo. Más tarde he visto 2 campanas colgadas al final de la chimenea. A derecha e izquierda del fogón había 2 puertecillas con 3 escalones que daban al cuarto de María. En las paredes del hogar había varios huecos abiertos con el menaje y otros enseres que aún veo en la casa de Loreto. Detrás de la chimenea había una viga de cedro pegada a la pared de la chimenea.
De este poste vertical salía otro atravesado hasta el centro de la pared trasera. En él se introducían postes por ambos lados. El color de estos maderos era azulado con adornos amarillos. A través de ellos se veía el techo, que estaba revestido por dentro con hojas y esteras. En los ángulos estaba adornado con ellas. La estrella del ángulo central era grande y parecía representar el lucero de la mañana. Más tarde he visto allí más estrellas. La lámpara colgaba de la viga horizontal que iba por una abertura exterior de la pared de la chimenea al centro de la pared trasera. Debajo de la chimenea se veía otro poste, por fuera. El techo no era en punta, sino llano, y se podía caminar por él, pues la azotea estaba resguardada con un parapeto. Cuando la Santísima Virgen dejó la casita de Nazaret, después de la muerte de San José, y se fue a vivir a las cercanías de Cafarnaún, se empezó a adornar la casa, conservada como un lugar santo de oración. María peregrinaba muchas veces de Cafarnaún hasta allí para visitar el lugar de la Encarnación y entregarse a la oración. Pedro y Juan, cuando iban a Palestina, solían visitar la casita para consagrar en ella, pues se había instalado un altar en el lugar donde había estado el hogar. El armario que María había usado lo pusieron sobre la mesa del altar como una manera de tabernáculo. La Santa Casa en Loreto. He visto muchas veces el traslado de la Santa Casa a Loreto. Yo no lo podía creer, a pesar de haber visto varias veces en visión. La he visto llevada por 7 ángeles que se cernían sobre el mar con ella. No tenía piso y en lugar de suelo tenía un fundamento de luz y claridad. Por ambos lados tenía agarraderas. 3 ángeles la sostenían por un lado y 3 por el otro para llevarla por los aires. Uno de los ángeles volaba delante, arrojando una gran estela de luz y resplandor. Recuerdo que llevaron a Europa la parte posterior de la casa con el hogar y la chimenea, el altar del apóstol y la pequeña ventana. Me parece, cuando pienso en ello, que las demás partes de la casa estaban pegadas a esta parte y se quedaron casi en estado de caerse por sí solas. Veo también en Loreto la cruz que María usaba en Efeso. Está hecha de varias clases de madera. Más tarde la poseyeron los apóstoles. Por medio de esa cruz se obraban muchos prodigios. Las paredes de la Santa Casa de Loreto son absolutamente las mismas de Nazaret. Las vigas que estaban debajo de la chimenea son las mismas. La imagen de la milagrosa María está ahora sobre el altar de los apóstoles. En este momento le pido al Espíritu Santo que sopla sobre ti para que puedas vivir y sentir en tu corazón este hermoso momento de la Anunciación de María Santísima, para que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y podamos contemplar este maravilloso momento, como lo fue el momento de la Anunciación y la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el seno de su Santísima Madre. Te recomiendo que si puedes cierres los ojos, te sientes cómodo en una silla, porque la próxima parte es un momento muy solemne y muy lleno de amor y de divinidad entre Dios y su criatura, la Santísima Virgen María. Escuchemos con devoción y mucho amor.
La Anunciación de María. El 25 de marzo de 1821 dijo Ana Catalina: la noche pasada he visto la Anunciación en cuanto fiesta de la Iglesia y recibí la aclaración precisa de que en esa época del año la Santísima Virgen María ya estaba embarazada de 4 semanas. Me lo dijeron expresamente porque yo había visto ya la Anunciación el 25 de febrero, pero se me olvidó y por eso no lo conté. Hoy he vuelto a ver de nuevo todas las circunstancias externas del acontecimiento. Poco después de la boda vi a la Santísima Virgen en Nazaret, en casa de José, a donde me llevó mi guía. José había salido de viaje por el país con 2 burros. Me parece que para recoger algo de su herencia o para traer sus herramientas de trabajo. Creo que ya estaba en viaje de regreso. El segundo marido de Ana y otros hombres estuvieron en casa por la mañana, pero se volvieron a marchar. Además de la Santísima Virgen y de 2 doncellitas de su edad, me parecía que de las del templo, vi en la casa de su madre, Santa Ana, y aquella querida viuda, pariente suya, que le servía de criada y que más tarde fue con ella a Belén cuando el nacimiento de Cristo. La casa la había amueblado Ana y todo era nuevo. Las 4 mujeres entraban y salían ocupándose de la casa, y luego pasearon juntas tan contentas por el patio. Al atardecer las vi recogerse en la casa, rezando de pie en torno a una mesita redonda, y luego comieron las verduras que estaban servidas, después de lo cual se separaron. Ana todavía anduvo un rato de acá para allá, como un ama de casa alterada, pero las 2 doncellas se fueron a su sitio, que estaba aparte, y María también se fue a su dormitorio. El cuarto de la Santísima Virgen estaba en la parte trasera de la casa, cerca del fogón, que en esta casa no estaba en medio como en la de Ana, sino más bien a un lado. La entrada estaba al lado de la cocina. Había que subir 3 escalones más inclinados que verticales, pues el suelo de esta parte de la casa está sobre una roca que sobresale en esta parte. Enfrente de la puerta, el cuarto era curvo, y en esa parte curva y separada por un mamparo de zarzo más alto que un hombre, estaba enrollado el lecho de la Santísima Virgen. Todas las paredes del aposento estaban revestidas hasta cierta altura con mamparos de varillas entrecruzadas, que eran algo más consistentes que los ligeros mamparos que hacían de tabiques móviles. El revestimiento mostraba pequeños motivos ajedrezados o en rombos hechos de maderas de distintos colores. El techo de la habitación estaba formado por vigas corridas, cuyos intervalos se cerraban con cañizos adornados con estrellas. El refulgente joven que siempre me acompaña me llevó a este cuarto. Quisiera contar todo lo que vi, lo mejor que pueda, una pobre desgraciada como yo. Al entrar en su cuarto, la Santísima Virgen se puso detrás del biombo del dormitorio, un camisón largo de lana blanca con cinturón ancho y un velo color hueso en la cabeza. Entretanto, la criada entró con una lamparilla, encendió la lámpara de brazos que colgaba del techo de la habitación y se volvió a marchar. La Santísima Virgen apartó de la pared una mesita baja que estaba plegada y apoyada a ella, y la puso en medio de la habitación. Mientras estaba apoyada en la pared, la mesita consistía solamente en una bandeja móvil, que por delante colgaba verticalmente de 2 patas.
Pero María levantó la bandeja horizontal, sacó la mitad de una de las patas que estaba plegada e hizo descansar la mesita en 3 patas. El tablero era redondo por la parte que apoyaba sobre la tercera pata. La mesita estaba cubierta con un tapete azul y rojo, con flecos que estaban recogidos donde el tablero no era redondo. En el centro del tapete había una figura bordada o pespunteada, que ya no sé si era una letra o un adorno, y en la parte curva estaba enrollado un tapete blanco. Sobre la mesita había un rollo de escrituras. La Santísima Virgen puso la mesita algo a la izquierda del centro de la habitación, donde una alfombra cubría el suelo entre su dormitorio y la puerta. Puso delante un almohadoncillo redondo para arrodillarse, y después se apoyó con ambas manos en la mesita y se arrodilló. Tenía delante y a su derecha la puerta del cuarto y a su espalda el dormitorio. María dejó caer el velo sobre su rostro y cruzó las manos sobre el pecho, pero no los dedos, y así la vi orar fervientemente largo rato, con la cara alzada al cielo. Rogaba por la salvación, por el Rey prometido, y pedía que su oración contribuyera un poco a que Él llegara. Estuvo arrodillada así mucho rato, extasiada en oración, y luego hundió la cabeza en el pecho. En ese momento se derramó a su derecha tal masa de luz que caía oblicuamente desde el techo de la habitación, tanto que me sentí empujada contra la pared de la puerta. En esa luz vi un joven blanco y refulgente, de fluidos cabellos amarillos, que bajaba flotando a ponerse delante de ella. Era el ángel Gabriel, que le habló moviéndose suavemente con los brazos a ambos lados del busto. Las palabras salían de su boca como letras relucientes que yo veía y oía. María volvió un poco a su derecha su velada cabeza, pero por pudor no lo miró. Pero el ángel siguió hablando, y María, como a su orden, volvió el rostro hacia él, levantó un poco el velo y le respondió. Tornó a hablar el ángel y María levantó su velo, miró al ángel y replicó las sagradas palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Santísima Virgen estaba profundamente extasiada. La luz llenaba el cuarto y yo no veía el brillo de la lámpara encendida ni el techo de la habitación. El cielo parecía abierto y un rayo de luz me permitía mirar por encima del ángel. En el origen del torrente de luz vi la figura de la Santísima Trinidad como un fulgor triangular, cuyos rayos se penetraban recíprocamente, en la que distinguí lo que solo puede ser adorado, pero no expresado: Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo un solo Dios Todopoderoso. Entonces la Santísima Virgen dijo: hágase en mí según tu palabra. Y vi la alada aparición del Espíritu Santo, aunque no exactamente en la forma de paloma en que se representa habitualmente. La cabeza era un rostro humano que expandía luz como alas a ambos costados de su figura, y de cuyo pecho y manos vi brotar torrencialmente 3 chorros de luz al costado derecho de la Santísima Virgen, en cuyo centro se reunieron. Cuando esta luz penetró en su costado derecho, la Santísima Virgen se volvió totalmente traslúcida y como transparente,
y fue como si ante esta luz la opacidad se retirara como la noche. En este momento, María estaba tan traspasada de luz que nada de ella parecía oscuro o encubierto. Toda su persona estaba resplandeciente y luminosa. Después vi desaparecer al ángel y retirarse el haz de luz que salía de él. Fue como si desde el cielo hubieran reabsorbido aquel torrente de luz. Mientras la luz se retiraba, cayeron sobre la Santísima Virgen muchos capullos de rosas blancas, cada una con una hojita verde. Mientras veía todo esto en la habitación de María, tuve una peculiar sensación personal, la angustia permanente de que me tendían un lazo, y entonces vi una asquerosa serpiente que subía arrastrándose por la casa y los escalones hasta la puerta donde yo estaba. Cuando la luz penetró en la Santísima Virgen, el monstruo ya había llegado al tercer escalón. La serpiente tenía el tamaño aproximado de un chillido, la cabeza ancha y plana, y a la altura del pecho 2 patitas membranosas con garras, como alas de murciélago, con las que se desplazaba. Tenía toda clase de manchas de colores repugnantes y recortaba a la serpiente del paraíso, pero más espantosa y deforme. Cuando el ángel desapareció del aposento de la Santísima Virgen, pisó delante de la puerta la cabeza de este horror, que rugió tan espantosamente que me estremecí. Entonces vi aparecer 3 espíritus que echaron al monstruo fuera de la puerta de la casa a golpes y patadas. Después que el ángel desapareció, vi que la Santísima Virgen, completamente recogida y sumida en profundo éxtasis, reconocía y adoraba en su interior la encarnación del Salvador prometido, en forma de una figurita humana de luz con todos sus miembros ya formados, incluso los deditos. ¡Ay! ¡Qué distinto es Nazaret de Jerusalén! Allí las mujeres tienen que quedarse en el atrio sin poder entrar al templo, y solo los sacerdotes pueden entrar en el santo. Pero aquí en Nazaret, en esta iglesia, el templo mismo es una doncella, y el sumo sacerdote y el Santísimo están en ella, y con él solo está ella. Qué amoroso y qué maravilloso es todo, y sin embargo, qué cosa más sencilla y natural. Se han cumplido las palabras de David en el Salmo 45. El Espíritu santificó el tabernáculo. Dios está en medio de ellos y no serán quebrantados. Este misterio lo vi a medianoche. Al cabo de un rato, Ana y las demás mujeres entraron donde María. Un maravilloso movimiento de la naturaleza las había despertado del sueño. Una nube de luz había aparecido sobre la casa. Cuando vieron que la Santísima Virgen se arrodillaba bajo la lámpara en éxtasis profundo, se volvieron a marchar reverentemente. Al cabo de un rato de estar de rodillas, la Santísima Virgen se levantó, fue al altarcito del oratorio en la pared y dejó caer para que se desenrollaran el cuadro colgado en la pared, en el que estaba la misma representación de una figura humana envuelta en velos que había visto en casa de Ana cuando preparaba su viaje al templo. Encendió la lámpara sujeta a la pared y rezó de pie delante de ella. En un pupitre más alto tenía ante sí los rollos de las Escrituras. Luego la vi irse a la cama a eso del alba.
Entonces mi guía me sacó fuera, y cuando ya estaba en el pequeño patio delantero de la casa, me asusté mucho, pues allí acechaba escondida la asquerosa serpiente, que se me tiró y quería meterse en los pliegues de mi ropa. Yo tenía un miedo horrible, pero mi guía me sacó rápidamente de allí, y de nuevo aparecieron los 3 espíritus que volvieron a pegar al monstruo, cuyos horribles chillidos todavía creo oír con escalofríos. Esa noche, al contemplar el misterio de la encarnación, todavía tuve algunas enseñanzas. Ana tuvo la gracia de una iluminación interior, y la Santísima Virgen supo que había concebido al Mesías, al Hijo del Altísimo. Todo su interior estaba iluminado a los ojos de su alma. Pero a pesar de ello, María aún no sabía que el trono de David, su padre, daría el Señor a su Hijo sería sobrenatural. Y tampoco sabía entonces que la casa de Jacob, sobre la que iba a reinar por toda la eternidad, según las palabras de Gabriel, sería la iglesia en la que volvería a reunirse la humanidad renacida. La Santísima Virgen creía que el Salvador sería un rey santo que purificaría a su pueblo y le daría la victoria sobre los infiernos. Tampoco sabía entonces que para salvar a los humanos, este rey tendría que morir de amarga muerte. Se me enseñó por qué el Salvador quiso permanecer 9 meses en el seno de su madre, porque quiso nacer niño en vez de nacer perfecto y tan hermoso como el Adán recién creado, pero ya no soy capaz de contarlo con claridad. Sin embargo, todavía persiste en mí la certeza de que el Salvador quiso volver a santificar la concepción y el nacimiento humanos, tan envilecidos por el pecado original. María había llegado a ser madre suya y él no había venido antes, porque solo ella y ninguna otra criatura, antes ni después de ella, era el vaso limpio para la gracia que Dios prometió a los hombres de humanarse y rescatarlos de sus culpas al satisfacer con su pasión. La Santísima Virgen era la única flor pura que brotó en el género humano y floreció en la plenitud de los tiempos. Desde el principio había contribuido a su llegada todos los seres humanos que fueron hijos de Dios y lucharon por la salvación. María era el único oro puro de toda la tierra, de toda la humanidad. Solo María era carne pura y sangre inmaculada, preparada, depurada, congregada y ungida por todas las generaciones de sus antepasados, dirigida, protegida y fortalecida por la ley hasta que brotó como plenitud de la gracia. Estaba prevista desde toda la eternidad y pasó por el tiempo como Madre del Eterno. En las fiestas de la Madre de Jesús, la Iglesia hace decir de sí misma a la Virgen en los proverbios de Salomón por boca de la sabiduría divina. El Señor me poseyó desde el principio de sus caminos, antes que hiciera nada en el comienzo. Fui decretada eternamente y desde el principio, antes que fuera hecha la tierra. Aún no existían los abismos y yo ya había sido concebida. Aún no había brotado las fuentes de las aguas, aún no habían sido asentados los montes con su pesada mole. Yo fui engendrada antes que los collazos. Aún no había hecho la tierra, ni los ríos, ni los quicios del orbe de la tierra. Cuando preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando ceñía los abismos con valla y ley inmutable. Cuando afirmaba los astros arriba y nivelaba las fuentes de las aguas.
cuando ponía términos al mar y dictaba la ley a las aguas para que no pasaran de sus límites, cuando pesaba los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y me deleitaba todos los días jugando delante de él todo el tiempo, jugando con el orbe de las tierras, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos míos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos, escuchad el consejo y sed sabios, y no lo despreciéis. Bienaventurado el varón que me oye, y que vela todos los días a mi puerta, y que guarda los umbrales de mi puerta. El que me encontrare a mí, encontrará a mí la vida, y beberá la salud del Señor. La Santísima Virgen tenía unos 14 años en el momento de la encarnación de Cristo. Cristo llegó a los 33 años y 3 veces 6 semanas. Y digo 3 veces 6 semanas porque así me lo han mostrado en este momento. Este número 6, 3 veces repetido. No, wow, qué hermosura este capítulo ha llenado mi corazón y mi alma. Espero que ustedes estén tan llenos de ese amor por la Virgen María como lo estoy yo. Los invito pues a escuchar el siguiente capítulo, que es el número 9, la visitación de María Santísima y San José a la casa de Santa Isabel. Este capítulo es muy importante, también va a estar bellísimo. Los invito a que me sigan, dejen sus likes, sus comentarios y sobre todo que activen la campanita para que cuando suba el capítulo número 6 ustedes se den cuenta y lo puedan escuchar en el momento o lo puedan guardar. No siendo más, les agradezco mucho. Mi Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.